Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es viernes 24 de abril del año 2026 y ahora mismo son las 19 horas y 44 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 26 grados, en Ciudad del Este 25 grados, en Encarnación 23 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 26 grados. Bueno, a ver. Toquemos algo que tiene que ver con la política interna de nuestro país. Y evidentemente el Partido Colorado es un actor importante, ¿verdad? Y dentro de lo que es el Partido Colorado, categóricamente, eh, un actor importante del Partido Colorado es el movimiento Honor Colorado. Y estamos viendo por primera vez ¿qué? En 14 años, 14, 15 años, estamos viendo un resquebrajamiento, por un lado, o una especie de desafío a la autoridad de Horacio Cartes. Una especie de desafío al narcolíder Horacio Cartes. ¿Y por qué menciono esto? Porque resulta que ahora hay un encono por quién sería el acompañante de Pedro Aliana para conformar la chapa de Honor Colorado, ¿verdad? Pedro Aliana, ya sabían que fue designado por Horacio luego para que sea el sucesor de Santiago Peña. Faltaba que él lo acepte. Al final ahora aceptó. Genial. Y ahora la disputa es por quién será su dupla. Yo no sé, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión que cae de maduro también en cualquier lugar, que cuando desaparece el líder o el líder ya no tiene la autoridad o no tiene la ascendencia sobre su gente, resulta que ocurren este tipo de disputas. Pero en el fondo, a mí me parece genial que existan este tipo de disputas, porque así es donde se generan los nuevos liderazgos. Y acá estamos viendo tres centros de poder interesantes que nos está mostrando el Partido Colorado y específicamente Honor Colorado, donde se generan esas turbulencias. Y los tres son interesantes, ¿eh? ¿Ok? Estamos hablando de senadores, estamos hablando de diputados y estamos hablando de gobernadores. Que todos de estos tres principales centros de poder quieren tener una, su cupo en la toma de decisiones del movimiento Honor Colorado. Y a mí me parece genial ese tema a dedocracia, y vemos que no le funcionó a Cartes cuando quiso atornillarse con el tema de la enmienda sangrienta, la reelección que quería. No le funcionó cuando quiso imponer a Santiago Peña, ¿se acuerdan? La primera vez, ¿no? Que perdió frente a Mario Abdo, ¿verdad? Y sí, se impuso después, pero en gran parte y en gran medida fue porque la oposición, opoficción o la falsa oposición cada vez tiene menos gravitación en las políticas públicas de nuestro país. Así nomás es. O sea, a ver, en el 2023 no solamente ganó Peña, sino que la oposición le sirvió en bandeja de plata a Peña. Y no estoy hablando de las pujas que para mí tienen que haber. Estoy hablando de los falsos opositores, de los traidores, de los narcoopositores, de los opositores cartistas que operaron a favor del cartismo. Esa es la realidad. Bueno, listo. Entonces, pero hoy de vuelta, ¿quiénes son los que nos enseñan que tiene que haber una puja de poderes y que de esa puja de poderes debe salir
o se tiene que formar liderazgos, que es importante, yo estoy de acuerdo con eso. Miren que yo estoy de acuerdo con esta puja que está ocurriendo entre senadores, diputados y gobernadores, porque ahí es donde se miden las musculaturas, no en un cuarto cerrado, no en una pieza de 4x4 designado a dedo en función de el marketing político o en función de las estadísticas o en función de las encuestas o lo que sea. Eso es simplemente buscar un buchón, como fue Santiago Peña, para ponerlo ahí porque resulta que calzaba con el perfil que buscaba en ese momento la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los liderazgos se tienen que enfrentar, se tienen que confrontar, porque en esa confrontación de liderazgos, el que sale ganando es el pueblo. O si no, simplemente entramos en un letargo y hoy tenemos básicamente 14, 15 años de cartismo. Van a decir, no, pero Mario Aldo estuvo. Sí, Mario Aldo estuvo, pero no tuvo el control del aparato estatal en un mayor porcentaje. Acuérdense que no tenía mayoría en el Congreso. Acuérdense que el fiscal general del Estado fue puesto por Horacio Cartes, la corrupta Sandra Quiñones, que operó exclusivamente a favor de Cartes y para sabotear el gobierno de turno, que casualmente era el de Marito, pero era sabotear el gobierno de turno. Entonces, ya mucho daño le hizo Cartes a la República del Paraguay. Y ahora me parece genial que otra vez dentro del mismo cartismo se genere una puja de poderes y que realmente comiencen a sobresalir liderazgos, porque los liderazgos que surjan de la puja de poderes dentro mismo de Honor Colorado no van a tener ya una eyección tan sumisa, tan genuflexa, tan doblada del espinazo como tiene Santiago Peña, porque Santiago Peña no tiene peso político, él no existe. Santiago Peña es un accidente de la democracia para decir democracia, porque realmente su elección no fue democrática, fue a dedo, fue una dictadura. Es decir, yo quiero que vos seas. Es exactamente igual que una dictadura, es exactamente igual que una monarquía, lo que sea. Cartes le designó con el dedo y le ungió con toda la plata del mundo para que llegue. Punto. Eso es dedocracia. Eso no es democracia. Entonces, si se quiere incluso usar el paralelismo de que Santiago Peña es un accidente de la democracia, yo ni siquiera quiero usar que es un accidente de la democracia. Yo quiero usar como un ejemplo de que en ese momento no estaba en plenitud la democracia en Paraguay. Porque una persona, como un rey o como un virrey, agarra y designa a su sucesor, a su lacayo, ni siquiera a su sucesor, su lacayo, porque la idea es que simplemente sea su empleado, la idea es que simplemente sea su gerente y que haga todo lo que él precise y lo que él necesite. Ese fue Horacio Cartes y Santiago Peña. En contrapartida, ¿qué obtuvo Santiago Peña? Y se volvió multimillonario de vivir en alquiler 1 o 2 años antes de competir en las contienda del 23, hoy es multimillonario, tiene mansiones aquí, mansiones allá, inversión en el exterior, inversión acá dentro del propio país, etcétera. Bueno, y él después se va a retirar multimillonario y living la vida loca. Hasta ahí llegó. O sea, Peña no es político. Peña no le interesa el país. A Peña no le interesan los ciudadanos. A Peña simplemente le interesaba por su resentimiento social o su pasantía en la vida o su experiencia de vida, que venían de una familia, qué sé yo, de clase media y se fueron a la puta, exactamente igual que la de Leticia Ocampo, por estafa, convocatoria, hererea. Resulta que tuvieron una revancha con la vida y la idea era llegar a como dé lugar, forrarse y mandarse mudar. El tiempo les juzgará y la justicia le tendrá que juzgar más tarde o más temprano. Y Santiago Peña debería de terminar preso y devolviendo todo lo que robó de la República del Paraguay.
exactamente igual que está ocurriendo en Argentina con Cristina Kirchner. Exactamente igual que está ocurriendo con Manuel Adorni. Para que se den cuenta, los dos extremos estoy poniendo, ¿eh? El kirchnerismo, el peronismo, como quieran llamarle, y por otro lado el mileísmo, la libertad avanza, la derecha, como quieran llamarle. Pero hay una cuestión. Nosotros podemos discutir ideologías, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con ciertas ideologías, pero lo que no se puede discutir es la corrupción. Porque la corrupción es robarle el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. La corrupción es traición a la patria, es latrocinio, es robo, alboriajú. Y simplemente concateno, con lo que ya toqué la vez pasada y ahora repito, este tema de los inmigrantes ilegales, inmigrantes extranjeros ilegales, que Estados Unidos desecha o echa patadas o rechaza de su país, resulta que están viniendo a Paraguay. En un convenio firmado por Santiago Peña a espaldas del Congreso, a espaldas del Poder Judicial, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del pueblo, exclusivamente para beneficiar a Horacio Cartes para la liberación de sus sanciones económicas que el gobierno de los Estados Unidos le había aplicado a sus empresas. Esa nomás es la realidad. O sea, tenemos un ejemplo más concreto de traidores a la patria. ¿Tenemos un ejemplo más concreto de cipayos? ¿Tenemos un ejemplo más concreto de vendepatrias? No. Hoy le tenemos a los traidores con cara. Santiago Peña, Horacio Cartes y todo su entorno, todos los que obraron en contra de los intereses del pueblo paraguayo para beneficiarle a una persona malandrín encima, una persona designada significativamente por el propio gobierno que de momento le dio ahí un papelito medio firmado y más o menos nomás también, flojo de papeles, para que trate de hacer su vida. No, pechajina. O sea, lo que el gobierno narcocartista de Santiago Peña hizo con el gobierno de Estados Unidos, a espaldas del gobierno, a espaldas del Estado paraguayo, a espaldas del pueblo paraguayo, tiene un solo nombre: traición a la patria. Mientras nosotros tenemos miles de paraguayos, cientos de miles de paraguayos expulsados del Paraguay, rechazados del Paraguay, echados a patadas del Paraguay, exportados del Paraguay, vagando por el mundo, por Argentina, por España, vagando por Europa. Resulta que nosotros recibimos a los inmigrantes extranjeros ilegales que Estados Unidos no quiere tener en su casa. Y ya dije, y voy a repetir, porque realmente creo que es una convicción patriótica. ¿Por qué primero no le traemos a todos nuestros compatriotas al Paraguay? Y fíjense que yo algo toqué la anterior emisión al respecto, algo toqué sobre eso y tuve una repercusión interesante en la mayoría de las redes sociales, en la mayoría de las plataformas de las redes sociales. O sea, gente genuina, gente que te dice, ¿sabes qué? Sí, yo estoy en Argentina, quiero volver. Yo estoy en España, quiero volver. Yo hace 10 años salí, hace 15, hace 20, hace 30. Salí de mi país y yo quiero volver. Salí de mi Paraguay, yo quiero volver. Hay familias separadas, hay familias destrozadas en nuestro país por culpa de la corrupción de los gobiernos anteriores, casualmente colorados en su gran mayoría, ¿verdad? Exceptuando el periodo este de Lugo y compañía, la mayor parte son colorados. Entonces, ustedes, señores colorados, ustedes tienen que ver y rever ese tema, porque estamos en deudas con nuestro pueblo que nosotros le echamos de nuestro país.
Y eso no es defender los derechos humanos. Eso no es defender los derechos humanos. No, ahora vamos a defender los derechos humanos intergalácticos de inmigrantes extranjeros echados a patadas de Estados Unidos. Pero los derechos humanos de los paraguayos que nosotros le echamos de nuestro país, no, ellos nadie se acuerda de ellos. Los derechos humanos de todas las familias destrozadas por la mala administración de los gobiernos anteriores, no, eso nadie se acuerda. Y uno levanta un post al respecto y la gente te responde genuinamente que quiere volver al Paraguay. Claro que quieren volver a ver a su familia. ¿Quién quiere vivir desterrado? ¿Quién quiere vivir como un paria por el mundo? Nadie. ¿Ok? Entonces, digo nomás, o sea, de vuelta recalco ese punto porque es importante, porque ese es el principal legado del cartismo. Corrupción, crimen organizado, robos, endeudamiento galopante de la República del Paraguay y ahora enviarnos, no inversionistas, sino inmigrantes ilegales rechazados por Estados Unidos. Mira un poco. Es exactamente la misma filosofía de Cartes. ¿Se acuerdan cuando le decía al crimen organizado, vengan, usen y abusen del Paraguay? ¿Se acuerdan la famosa frase? Bueno, listo, ese es su pensamiento real. Y se acuñó el crimen organizado en Paraguay. Se quedó y creció y se fortaleció. Y hoy nuestras instituciones democráticas están más endebles que antes. Esa es la realidad. Bueno, pero volvamos al tema. Yo creo que es importante esta puja que se está dando. Y vamos a poner nombres y apellidos, ¿verdad? Los senadores pujan por perdón, cambio de temperatura. Los senadores pujan por Juan Carlos Baruja para que sea el número 2 de Aliana. Los diputados pujan por Raúl Latorre. Y los gobernadores pujan por César Sosa. A pesar de que circunstancialmente ahora, están aliados los diputados y los gobernadores para una causa en común, el anti-Baruja. O sea, lo que los senadores dijeron, que le dijo el narcolíder, que no está bien, quedó chueco Cartes. Por eso que no hace reuniones, por eso que no hace conferencias de prensa. Y toda esa actuación que hace, y es desgarrador, es delirante. Pero es de gente que quiere seguir mamando de las tetas del Estado a como dé el lugar. Y hoy viviendo de un pobre senil que tuvo un problema de salud. O sea, Cartes no quedó bien. Esa es la realidad. ¿O ustedes le escucharon? Fíjense que te dicen los senadores, no, Cartes nos dijo que el ungido y el seleccionado es Juan Carlos Baruja. Y si no le creen, vayan a hablar con él. Y él no le recibe, porque él no quiere hablar con nadie que le exponga que él no está bien. Esa foto que muestra ahí, pasándole la mano así, tipo muñequito, a cada uno de unos cuantos miembros sus empleados, lo que sea, eso tuvo la terapia, todo actuado, no sé si se dan cuenta. O sea, él no está bien, él ya quedó. Igual que vi en estos días que también quieren usar la figura de Lugo. De hecho, Esperanza Martínez, la senadora Esperanza Martínez, la médica del EPP, Esperanza Martínez, la socialista comunista, Esperanza Martínez fue la que usó la figura de Lugo para llegar al Senado, ¿se acuerdan? Ya estaba todo chueco Lugo y salía dándole su apoyo, lo que sea, ya estaba todo chueco Lugo. Hoy siguen usando la foto de Lugo, con una sonrisita, esto, lo otro. Eso es denigrante. Yo creo que a eso es lo que se le tiene que aplicar el tema ese de abuso de los derechos humanos, porque ni Cartes está bien ya de salud, ni Lugo está bien de salud, o sea, no están bien de la cabeza.
y usarlos como figura decorativa, abusar de ellos políticamente, y deberían estar penados, porque le están usando. Me hace recordar a esos pobres viejitos que le llevan de un lado para otro y ya no tiene conciencia de lo que está haciendo. Esa es la realidad y esa es la situación hoy de Cartes. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos a los senadores que dicen el ungido es Baruja. Los diputados y los gobernadores hacen un frente anti-Baruja. Pero también los senadores tienen su propio candidato y también los gobernadores tienen su propio candidato. Los diputados tienen su candidato que es Raúl Latorre y los gobernadores tienen su candidato que es César Sosa. Y está bien, veremos. O sea, primero quedó Pedro Aliana, que creo que este fin de semana iba a dar quien iba a ser su dupla y ahora postergó eso y va a anunciar después de las elecciones, no sé si las elecciones de intendente o las elecciones internas para intendente, ¿verdad? Pero pateó. Pero ¿qué significa y qué evidencia el hecho que haya pateado la designación de su dupla? Significa en primer lugar que Aliana no tiene la potestad de designar. Significa que su narcolíder designó, como venía haciendo hasta antes de quedar chueco por su problema de salud, manejando autoritariamente, dictatorialmente las cosas. Pero también significa que hay un grupo molesto de gente que dice, no, ya vale, manio. Este tipo no está en condiciones de dirigir nada. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Y está bien que eso se dé y que se vean las musculaturas en la arena. Veamos a los gladiadores pelear y que la ciudadanía tome la mejor elección. Eso es democracia. A mí me parece bien que comiencen a pujarse entre Juan Carlos Baruja, entre Raúl Latorre. César Sosa no lo conozco, creo que era el del helicóptero este que aterrizó ahí frente a un supermercado para comprar, no sé, una cervecita, lo que sea, que empezó ahí con no sé si dijeron que le iban a abrir un sumario, una investigación y quedó todo en el Opareí. Esa es la realidad. Pero bueno, salvando esa circunstancia, me parece que hay que ver, ¿verdad? Pero fíjense que estos centros de poderes, de senadores, diputados y gobernadores, tampoco es nada nuevo. Acuérdense que así se forjó lo que es el movimiento Honor Colorado. Acuérdense que realmente se forjó con los gobernadores. De ahí es que Afara sale como vicepresidente. Afara se presentaba como el líder de los gobernadores y él es el que al final ocupó la chapa presidencial con Cartes y él quedó como vice. Lastimosamente nomás, creo yo, le faltó coraje a Afara, coraje político a Afara, para imponerse o para no dejarse llevar. Incluso creo que los primeros días que asumieron en agosto del 2013, ni auto no podía disponer el vicepresidente porque tenía que pedirle permiso, no a Cartes, a Juan Carlos López Moreira, el secretario de Cartes, el gerente de Cartes. Ese era el que le ordenaba al resto de los políticos. Entonces, quienes no se dieron su lugar son los políticos, señores. Los que se rindieron, los que resignaron su rol de político fueron los mismos políticos. En este caso de Honor Colorado. Y se entregaron. O sea, acuérdense que la figura de Mario Abdo sale como un desprendimiento y una confrontación de Mario Abdo al cartismo. Y gracias a esa confrontación, señores, hoy no le tenemos a Cartes empotrado en la silla de López con una reelección indefinida, que es lo que ellos buscaban. O sea, hagamos un poquito de historia nomás, más allá de analizar de todos los puntos de vista. Yo no estoy haciendo juicio de valor por ninguna administración, simplemente estoy hablando que las pujas son importantes y que de las confrontaciones tiene que surgir la mejor opción. O sea, y eso nos demuestra los hechos. Cartes jamás pensó que alguien
de su entorno le iba a enfrentar. Y ese fue Mario Abdo. Mario Abdo fue el primer anticartista o el primer excartista, por llamarlo de otra manera. Mario Abdo fue el primer excartista y le enfrentó y le ganó a Cartes. Esa es la realidad. Entonces, se dio su lugar como político, guste o no. Y no estoy haciendo juicio de valor de su administración y todo lo que quieran. Para mí, todos los que robaron y todos los corruptos tienen que irse a la cárcel. Yo estoy haciendo un análisis político de la realidad del Paraguay. Entonces, quiero decir nomás que las confrontaciones entre políticos, entre los políticos, es bueno. Lo que estuvo mal y nos demuestra que eso es antidemocrático es lo que Cartes estuvo haciendo durante 14, 15 años, designando a dedo a su santo gusto y paladar y solamente en función de sus intereses empresariales, personales, de su grupo del crimen organizado, de Darío Messer y compañía. O sea, para eso mal quería designar todo a dedo y por eso quería concentrar todo el poder del mundo. No, la democracia nos hablan que justamente un poder absoluto corrompe. Eso es lo que nos hablan. Por eso nace la democracia. No, que tienen que existir poderes que se equilibren entre ellos, que se controlen entre ellos. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Porque el poder absoluto corrompe, señores. Y es lo que Cartes trató de hacer y de hecho de alguna manera medio lo consiguió en un alto porcentaje. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia en un 80% son cartistas. En un 70, 80% son cartistas. ¿O no se acuerdan de la reunión secreta esa que hicieron ahí? Con Cartes en Burubicharroa. Ya nadie se acuerda de eso. En el Parlamento, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio Público, en la estructura del Poder Ejecutivo, en el Banco Central, en la CEPRELAT. O sea, fíjense todos los lugares que fue copando el cartismo, copando en un mal sentido de la palabra, porque era copar, pero para perjudicar al pueblo, no buscando el bienestar del pueblo, sino simplemente para cumplir los caprichos y los gustos particulares y personales de una persona. Y eso ya vimos que no es democracia. Bueno, no estamos yendo por las ramas, porque no estamos yendo a una cuestión bien filosófica, pero es importante nomás aclarar esto, ¿verdad? A ver, entonces, para mí es importante esta puja que existe dentro de un núcleo. Eso no me quería decir. Por otro lado, otro punto que quiero tocar es lo que tiene que ver con Carlos Liceras. Carlos Liceras, que es senador suplente, creo que él manda más de los juegos de azar, o sea, evidentemente maneja una ponchada de guita en ese tema este de Conaxar. No me van a quitar la cabeza que ahí hay un coimas y sobornos a cacharrata y que si realmente el día que se investigue van a saltar negociados por todos lados. Pero bueno, ese no es el tema que ahora quiero desarrollar, sino quiero desarrollar el tema que Carlos Liceras es abogado y ahora juró como senador, porque él era senador suplente, pidió permiso Hernán Rivas, no sé por qué Borba no quiso asumir, pero bueno, porque iba a ser 2 o 3 meses, no sé por qué será. Me imagino que porque iba a ser solamente por 2 o 3 meses, porque después llega de vuelta Leite y ahí se completa de vuelta el colegiado de 45 senadores, etc. Entonces, Carlos Liceras va a ser unos cuantos meses senador. Pero resulta que hay una objeción con el juramento de Carlos Liceras. Y realmente hay varios que comenzaron a objetar. Hugo Estigarribia, también le leí a Ezequiel Santagada, también están tocando el tema y es importante que se toque el tema. Pero lo que yo quiero nomás mencionar es lo siguiente. A ver, Liceras es abogado
Y estamos ante una discusión de abogados, de derecho, de leyes, de disposiciones jurídicas, de normas, de derechos positivos, lo que sea. Y estamos viendo el tema, no, de la confrontación entre el artículo 196 de la Constitución Nacional, el 137 y algunas normativas que salieron, etcétera, al respecto de los funcionarios públicos, de la función pública, etcétera. Y resulta que esa es la objeción que se le hace a Liceras con su juramento, en el cual muchos abogados sostienen que es ilegal o es inconstitucional, mejor dicho, perdón, es inconstitucional el juramento de Carlos Liceras, que no va a ser nada nuevo para la República del Paraguay, que se viole la Constitución abiertamente. Si lo trató de acercarte y mató y ensangrentó y provocó el incendio del Congreso en el 2017 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero Carlos Liceras resulta que ante su incapacidad legal, porque el abogado ¿no? debería de manejar, ante su incapacidad legal de poder debatir o rebatir las argumentaciones que se hacen al respecto de su juramento, resulta que lo primero que hace entonces es tratar de desacreditar a los que hablan. Y ahí entramos en un tema interesante, casualmente un tema tan interesante que tiene que ver justamente con el epicentro por el cual Liceras está asumiendo como senador. ¿Y a qué voy? Liceras está asumiendo como senador porque salió un pelafustán de cuarta, Hernán Rivas, que se hizo pasar por abogado, que es un analfabeto funcional y que estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y en el Consejo de la Magistratura, siendo juez de jueces, y simplemente era un cebador de tereré, un laranja político de Cartes, que simplemente actuaba como muñequito, hace esto, hace lo otro. Lee esto, bueno, listo, eso no le salía bien porque lee esto y leía todo atravesado porque pobrecito, el chico este no sabe ni leer. Estoy hablando de Hernán Rivas. Pero, Liceras, vos estás entrando justamente a un lugar que salió un analfabeto funcional. Y vos que sos abogado, resulta que despotricás contra otro abogado o contra otros abogados que te objetan tu juramento, pero no aportás ninguna línea argumentativa. Simplemente el descrédito personal, simplemente desacreditarlo, simplemente hablar mal de las personas, falacia ad hominem. Eso nomás es lo que haces. ¿No te das vergüenza eso, Carlos Liceras? No, porque resulta que... Entonces este va a ser un concurso del que más grita y del que más gargantea. Pero. O sea, vos estás demostrando exactamente que sos igual de corrupto y de analfabeto funcional que el tipo al cual le estás reemplazando. Porque vos también sos abogado. Y resulta que decís, no, pero un abogadito nomás dice, y vos también sos abogadito. Y encima, ese abogadito que vos decís, y hay que darle, mira, yo traté siempre de ser el mejor en todo lo que hago. Y traté de ser abanderado, llevar la medalla, todo lo que ustedes quieran. Y cuesta, jasunio. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente estoy hablando de hechos objetivos. Casualmente la persona por la que vos estás criticando, y quiera ser o no, y que le estás tratando de abogadito, quiera ser o no, estudió acá, medalla de oro, mejor egresado, y también estudió afuera. Entonces, algo de valor pues tiene que tener los méritos que uno consigue. Porque si no nos ponemos todos a la misma altura de estos guarangos. Me hace recordar también que es ahora presidente de PDC, Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Hugo López, ñembo ex juez, esto, lo otro, ahora es flamante ñembo político que está ahí, que quiere entrar como concejal, como cualquier cosa, quiere entrar para manotear lo que sea. Y resulta que, a ver, para que no digan que solamente le machaco a los oficialistas, digo, y resulta que ex juez, ñembo, ex juez, cuestionable ex juez, resulta que ¿cómo va a existir un juez con un promedio de 2,67?
Mamá querida, eso significa pasaste rozando todo, hermano. Y resulta que al final los jueces que tienen que decidir la cuestión de fondo, resulta que al final son de ese calibre. Esa es la realidad. Y resulta que gusto o no, dio ni un argumento Hugo Estigarribia. Refutar el argumento, pero con argumento legal, no porque es feo, gordo, blanco, lo que sea. No, no, eso es muy ireí. Vos ni sos abogado también. Y vos le tratás abogadito a uno que fue medalla de oro. Vos fuiste medalla de oro, Liceras. Digo nomás, para tratar de mantener pues no somos pues todos iguales. Vamos a dejar de jodernos con ese tema. Hay gente que labura, hay gente que trabaja, hay gente que se quema las pestañas. Y ese tema de la igualdad es medio falaz. ¿Por qué el que se quema las pestañas para conseguir una medalla de oro o para ser abanderado va a ser igual que aquel que no estudia o aquel que no se preocupa por ser el mejor? Y que uno va a quitar 5 o va a quitar 100% y después vamos a repartir el porcentaje para que seamos todos justos. O sea, esa es la idea comunista, socialista, de igualdad o de justicia social que se quiere implementar. No, pues, o sea, pero acá nomás voy. Carlos Licera, da una argumentación legal, hermano. Da una argumentación legal. Pero no despotricar nomás, tipo guarango, seccionalero, urrero de cuarta, hijo. No, el que más grita nomás es el que tiene la razón, etc. Y no lo estoy defendiendo a Hugo Estigarribia. Y son los abogados los que tienen que profundizar si hay un tema controversial para discutir o no. Pero ese tema de comenzar a descalificar a las personas nomás por lo que sea. No. Y vamos a darnos cada uno nuestro lugar también. Porque si no, uno que se esfuerza. Acá quieren igualarnos a las personas que nos esforzamos con las personas que nos esfuerzan. Acá quieren igualarnos a las personas que tenemos coraje con las personas que no tienen coraje. Acá quieren igualarnos a los que sudamos la gota gorda para no ser delincuentes ni corruptos, como ellos son delincuentes y corruptos. Y creen que porque manejan el Poder Judicial o el Ministerio Público van a llevar todo por delante. Esa no es la realidad. No es la realidad. Tenemos que algún día consolidar nuestras instituciones republicanas, nuestras instituciones democráticas. Porque acá estamos ante el gobierno del peor. Caquistocracia, el gobierno de los peores. Claro, porque resulta que un guanaco, que no es inteligente, se quiere rodear de guanacos menos inteligentes, para que no le destronen, para que no le desplacen. Esa nomás es la realidad. Y Cartes es también está bien, será vivo en los negocios, pero ¿qué es vivo? Simplemente coimeando a las autoridades de turno y compañía, y después simplemente ordenando durante su gobierno para que la misma policía o la Senat de aquel entonces acompañen sus cargamentos de contrabando y de otras cosas directamente a la frontera con Brasil o pasando directamente por la aduana. Pero de repente nos olvidamos fácilmente de todo lo que ya pasamos, señores, y tenemos la memoria muy frágil. Bueno, entonces acá lo de Carlos Licera se tiene que discutir. Y se tiene que discutir, porque si no, nuevamente se atropella nomás. Y espero que sea cierto lo que dijo Bachi Núñez, que va a pasar a su asesoría jurídica para que se dictamine. Me imagino y creo que ese asesor es Sergio Godoy. Sergio Godoy, que no es ningún boludo, que es un tipo con conocimiento, que es un tipo que sabe. Me imagino que no se va a prestar a la buchonada de un Carlos Licera, un urrero de cuarta, un seccionalero, que quiere nomás llevar por delante la Constitución y las leyes. Ojalá realmente Bachi Núñez le pase a Sergio Godoy y le dice, che, acá hay argumentación que esto es lo otro. ¿Tiene Pío razón o no Hugo Estigarribia, Ezequiel Santagada, Federico Legal, lo que sea? ¿Tienen Pío razón esta gente para cuestionar este juramento?
y que se designe, pero con argumentaciones, que se dirima, pero con argumentaciones, con fundamento, con contenido. Eso nomás es. Bueno, eso es por un lado. Bueno, a ver, otro tema que quiero tocar tiene que ver con, y que creo que nadie tocó porque no quieren tocar, no sé por qué. A ver, no sé si es verdad o no. Voy a hablar sobre una hipótesis. Voy a hablar sobre una hipótesis. Y voy a dar mi opinión sobre esa hipótesis. Se habla, se menciona, se dice, se rumorea en los medios de prensa, etcétera, que a 6 diputados se les canceló la visa o se les retiró la visa, no sé cómo llamarlo. O sea, Estados Unidos le retiró la visa. A ver, dicen que esta es la parte de hipótesis en la que entro. No sé si es así, pero voy a hablar en el supuesto que sí sea así. Dicen que los diputados, y no estoy haciendo una defensa de los diputados, ni siquiera sé quiénes son. Estoy hablando del caracú, estoy hablando del tema, del caso, de la soberanía paraguaya. Dicen que los diputados en cuestión, que no sé quiénes son, ni me interesa, no estoy abogando por sus gestiones ni por ellos, si tienen que irse a la cárcel por los bandidos que se vayan a la cárcel, pero quiero nomás tocar el tema de fondo. Dicen que los 6 diputados a los cuales Estados Unidos les retiró la visa es porque se fueron a visitar China. No sé si es cierto o no. Ahora, en el supuesto que sí sea cierto, está mal. Y nadie quiere tocar este tema. Está mal, señores de Estados Unidos. Y yo soy pro-yankee, pero está mal si es que lo hicieron por esa motivación. Si lo hicieron por corrupto, por narcotraficante, por lavador, por lo que sea, métanle, campeones, con todo el peso de la ley. Así como el significativo corrupto de Cartes. Pero si lo hicieron porque se fueron a visitar China nomás, eso está mal, señores, gobierno de los Estados Unidos. Eso está mal, señores, la embajada. Porque si esa es la motivación real, es una intromisión directa en los asuntos internos de la República del Paraguay. ¿Qué es lo que tanto gargantean justamente los narcocartistas? Dios, patria y familia, la soberanía. ¿Se acuerdan? Cuando estaban enojados con Estados Unidos porque le había designado significativamente corrupta a Carter, y ahora están totalmente allanados a todo lo que diga Marco Rubio y Donald Trump. Y eso no está bien. Eso no está bien, señores. Acá nosotros tenemos que rendir cuentas ante el pueblo paraguayo. Así como Donald Trump y así como Marco Rubio tienen que rendir cuenta a su pueblo estadounidense. Y ahí es donde se genera la negociación entre países. Pero lo que no podemos entregar es nuestra soberanía, nuestra patria. No podemos entregar nuestro patriotismo, no podemos ser vendepatrias. Y esto lo sostuve con el tema de las famosas ONGs. ¿Se acuerdan? El artículo 126 de no intromisión. Bueno, artículo 126 de la Constitución Nacional. Bueno, si en este caso el gobierno de los Estados Unidos, llámese Marco Rubio o llámese Donald Trump, resulta que le retiraron la visa a 6 diputados paraguayos porque se fueron a visitar China, eso está mal. ¿Pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo. Ustedes pueden decidir quiénes pueden entrar en su casa y quiénes no. Pero es nomás una grave intromisión en los asuntos internos del Paraguay. Si esa es la motivación, si esa es la motivación, y si la información también es real, eso no es lo que quiero decir. Porque es grave. Porque así como, a ver, yo les tengo de ejemplo a ustedes, ejemplo de hermanos mayores, a ustedes los estadounidenses, en cuanto a patriotismo, en cuanto a la defensa de su soberanía, etcétera. Bueno, nosotros, o sea, yo quiero ser así. Yo, paraguayo, quiero ser así cuando seamos grandes. O sea,
¿Por qué no podemos llegar a hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos ser patriotas? ¿Por qué no podemos defender nuestros intereses? ¿Por qué no podemos defender nuestra soberanía con espíritu, con gallardía, con fuerza, con ganas? Yo simplemente creo y quiero que los paraguayos y las autoridades paraguayas defiendan los intereses de los paraguayos. Así como los argentinos tienen que defender sus intereses, así como los brasileros defienden sus intereses, así como los estadounidenses defienden sus intereses, así como los europeos defienden sus intereses. Pero esa pues es la convivencia mundial. Esa pues es la globalización, no el globalismo, sino la globalización. Estamos todos interconectados. ¿Y cuál es el problema de negociar y ver lo que cada uno puede ofrecerle a su pueblo en función de buscar el mayor bienestar posible de cada uno de los pueblos? Eso nomás es lo que yo pido, nada más. Y yo creo que nadie tiene que enojarse por eso. Punto, terminó. Yo los admiro, ya dije varias veces, admiro el patriotismo de los estadounidenses, de los brasileros, de los alemanes, de los japoneses. Ya dije varias veces, es impresionante la compenetración simbiótica que tienen con su cultura y lo defienden con uñas y dientes. Y así debería ser. Y yo los admiro y los uso como ejemplo a lo que nosotros tendríamos que llegar, sin hacer juicios de valor de nada, simplemente defendiendo los intereses que nos conviene a nosotros los paraguayos. Eso nomás es. Y yo creo que nadie tiene que enojarse por eso. Eso nomás. ¿Ok? Bueno, ya dije con el tema este de los inmigrantes ilegales echados a patadas por Estados Unidos que están viniendo a Paraguay y que estamos poniendo eso por delante de los mismos paraguayos que nosotros mismos le echamos a patadas por no darles condiciones y oportunidades económicas en el Paraguay. O sea, creamos parias paraguayos ante el mundo. Mucha gente me respondió en todas las plataformas sociales y la respuesta es genuina, se nota. Se nota cuando la respuesta es genuina, no es los troles, ni la granja de José Ortiz, ni nada por el estilo. Se nota que es genuina y la gente quiere volver a su país. ¿Quién no querría volver a su país y encontrarse con su familia, por Dios? ¿Ok? Bueno, entonces toqué ese tema. A ver, un último tema y termino acá. Quiero nomás, a ver, me estoy olvidando algo que quería tocar. Ah, sí, ya sé. Se me acabó el tiempo. Pero digo cortito y voy a tratar de profundizar en otro momento. Y ahora va para la opoficción o la falsa oposición paraguaya. Para mí realmente es deplorable ver la actitud de un Orlando Penner y de un Patrick Kemper tratando de defender lo indefendible, tratando de defender a un analfabeto funcional como Hernán Rivas, tratando de defender el atropello de las instituciones paraguayas. Porque lo de Hernán Rivas no es solamente que produjo y usó un título falso, sino que no tenía capacidad y estuvo en posiciones de toma de decisiones estratégicas usando y abusando de ese cartón falso, porque él no es abogado. Entonces, ustedes se fijan lo que significa tener un... Es lo mismo que te vaya a cirugía y que un médico tenga un título falso y que no es médico y que nunca fue médico. ¿Vos te operarías con él? Si fueses consciente, te irías y decís, sí, no hay problema, que me opere Hernán Rivas, médico Hernán Rivas. Es una locura. Bueno, así mismo como pone en peligro la vida de cualquier persona que toque con el bisturí, el médico Hernán Rivas, así puso y pone en riesgo nuestra democracia. ¿Cuánta gente fue víctima de los atropellos, de los
abusos de poder de Hernán Rivas, que simplemente obedecía órdenes que le daba Horacio Cartes. O ni Horacio Cartes, a lo mejor ni la atendía. El secretario de Cartes que le decía, che, el jefe quiere esto, hace pues. Ya poque. O sea, José Ortiz. José Ortiz lo ordenaba. Ya poque. Y le pasaba el libreto. Entonces, señores, oposición, señor Orlando Penner y señor Patrick Kemper, ustedes son lo más deplorable de la política paraguaya, porque ustedes engañaron al pueblo paraguayo diciendo que eran diferentes a los corruptos y terminaron siendo exactamente igual o peores que los corruptos, que tanto daño ya nos hicieron a los paraguayos. Nada más. Bueno, nosotros nos vemos en cualquier momento, más o menos hasta ahora, 19 horas, lo que sea. Gracias por todo. Después voy a ir levantando mis clips, mis cápsulas. Les agradezco. Chau.